Pues hoy volvemos a saltar el charco, volvemos a tierras americanas y estamos esta vez en compañía de una persona que nos va a contar, pues como ocurre en toda esta serie, bastantes temas interesantes relativos desde un punto de vista relativamente externo a lo que se refiere a este mundo turístico en la zona de América, zona de Caribe, zona de diferentes países que tienen tanto interés, sobre todo desde un punto de enfoque un tanto neutral como el que vamos a tener hoy, que siempre da esa visión más amplia de todo lo que se pueda comprender allí en relación al turismo y la hospitalidad. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo, pues eso, a la hospitalidad, al turismo, a la gestión hotelera, a los propios hoteles. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y el episodio de hoy vuelve a estar patrocinado por EASAedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Tenemos con nosotros a Camila. Buenos días, Camila. Hola, Eduardo. Buenos días. Buenos días desde Miami. Desde Miami, aquí al ladito, nosotros estamos en Madrid, vosotros a unos poquitos metros de distancia, sobre todo si tenemos un mapa muy escalado. Y como siempre empezamos los episodios, pues oye, para aquellas personas que todavía no te hayan ubicado, pues cuéntanos un poquito quién es Camila y por qué está aquí hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias primero por tenerme acá en este podcast. Yo empecé una agencia de viajes que se llama Escapades, que nació justamente después de pandemia. Em, y nada, enfocamos, la agencia se enfoca en todo lo que es viajes de lujo, viajes de aventura por todo el mundo. No hay ni una zona especial o específico. Claro que hay lugares que nuestros clientes piden más, pero hacemos todo. em, Dentro del mundo de lujo y aventura, más que nada. Para empezar, algo que deberían conocer nuestros oyentes es que tú personalmente eres una especie de ONU en miniatura, ¿no? Porque tienes ahí una mezcla importante, ¿no? Ahí, ¿cómo te configuras tú? Es una mezcla bastante, sí, un poquito random, por decirlo así. Mi mamá es escocesa, yo nací en Escocia y mi papá es chileno. Entonces, pero yo nunca viví en ninguno de los dos países. Yo viví un tiempo en Holanda y después en Brasil y ahora en Estados Unidos. Un añito en Atlanta y ya llevo casi 25 años en Miami, así que me siento bastante local acá. Al final hemos encontrado un sitio en el que quedarnos, ¿no? Sí, Después justo de... entre Escocia y Chile, ahí hay un punto de encuentro. Acá todo, y en verdad es bastante fácil para viajar a Latinoamérica. Mi esposo es colombiano, así que también queda cerca de Colombia. em, Ir a Chile es súper fácil, también vuelo directo. Y bueno, a Escocia no tanto, pero a Gran Bretaña sí. Así que sí, sí, en verdad. Y bueno, la verdad es que entre Escocia y Chile me encantan los dos países, pero el frío no queda muy bien conmigo. Así que por eso, bueno, Miami es perfecto. Bueno, de hecho nos decía Paula Cerrillo, estuvo por aquí en el podcast, una persona de expansión de Marriott, y nos decía que teniendo base en Miami, ella llevaba pues, toda la zona Caribe y que había muchas veces que en vez de ir de una isla a otra, pues lo que hacía era ir de la isla a Miami y de Miami a la otra isla, que le resultaba Sí. incluso a veces más cómodo el ir volviendo al punto base y desde allí volver a viajar que moverse entre las islas, porque Miami suponía un hub de transportes y de trayectos pues muy amplio, ¿no? Que os viene muy bien para todos los que Sí. os tenéis que mover bastante, porque damos por hecho que tú algún sitio tendrás que visitar. Sí, exactamente. En verdad es un muy buen punto. Antes yo creo que Miami era más exactamente lo que estás diciendo, más que nada como el hub del Caribe, el hub de Latinoamérica. Pero hoy en día no es tan así, ya porque antes Nueva York, Dallas, o sea, para la gente que está en Estados Unidos, Los Ángeles era mucho más hub, pero ahora Miami está creciendo mucho, 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 todo, o sea, cada año más que ya es un hub súper importante para Europa también. Entonces, estamos viendo eso, incluso están haciendo un proyecto grande en el aeropuerto de Miami, eh, porque ya no da más con todo el tráfico. Entonces, claro, tenemos que viajar para ver hoteles, propiedades, los partners, todo eso, también para ver no solamente los hoteles, sino tener la experiencia completa.
en cada lugar para después poder venderlo mejor a los clientes, ¿no? Que es obviamente súper común en esta industria. Y estando en Miami es súper fácil llegar a todo el mundo. Salvo, bueno, tal vez Asia y Australia y esa parte no, pero bueno, eso sí, queda un poquito más. De hecho, una de las gracias que tiene hablar cuando conversamos con personas que están a miles de kilómetros es cómo cambia la concepción de lo que está lejos y lo que está cerca, pues a lo que nos pilla Mm, cerca a nosotros y lo que os pilla más lejos y al revés, ¿no? Y sí que, claro, claro. comentabas que os movéis por todo el mundo y que estos viajes de lujo pues van por todas partes. ¿Vosotros hacéis una división, vamos a decir, a partes iguales, mitad y mitad, de interior de Estados Unidos y exterior de Estados Unidos, o no llega a ser tanto así? Honestamente, no. Y es algo que ahora, hace como 2 años, mi marido vino a trabajar conmigo en Escapades y lo bueno es que puedo viajar mucho y hacer mucho de los fam trips, por decirlo así, juntos, ¿no? Y, y este año fuimos a Alaska en mayo, que fue la primera vez que, dentro de todo, obviamente, parte de Estados Unidos. Y, y estamos diciendo eso que casi no conocemos Estados Unidos. O sea, que conocemos las ciudades más grandes, eh, y claro, puede ser el Gran Cañón, algo así, pero no. Yo, por ejemplo, yo nunca he ido a Yosemite o Yellowstone, cosas así que son lugares espectaculares, ¿no? Pero nosotros casi siempre, cuando vamos de viaje, o para vacaciones, o o sea, para trabajo, para conocer diferentes partners y hoteles y eso, casi siempre es afuera de Estados Unidos. Casi siempre y más Ujú. que nada, mucho en Europa. Mucho en Europa. em, yo diría que más Europa que cualquier cosa, para como conocer lugares, ¿no? También porque vamos a diferentes shows como ILTM en Cannes. Entonces, a veces hacemos como un viaje más grande encima de ese viaje, ¿sabes? Entonces, claro, te iba a preguntar si pudieras poner tres, cuatro puntos o tres, cuatro focos turísticos en cuanto a lo que serían áreas turísticas, ¿no? Estaba Ajá. pensando, evidentemente entiendo que Caribe es uno, ¿no? Estaría pensando que a lo mejor Europa sería otro, como tal, Sí. ¿no? Porque vienen a tener, yo creo, el mismo área, Ujú. ¿no? Europa y Sí. Caribe. Y saliendo de ahí, a mí ya solamente me vienen a la mente algo como más puntual. No sé, estaba pensando en sitios como Seychelles, a lo mejor, o las propias pues, Maldivas o Polinesia Francesa o lugares así más puntuales. ¿O me estoy perdiendo algo? ¿Vosotros entendéis como concepto algún lugar de Asia, por ejemplo, como área? A lo mejor Indonesia puede considerarse un área completa de destino turístico o es algo Sí. más puntual. Claro, hay diferentes zonas, por decirlo así, ¿no? Y entonces cuando nosotros, a veces nos piden mucho safari. Entonces, por ejemplo, África, yo diría que podría ser dos o tres diferentes zonas, por decir Egipto, Marruecos, lo que es el norte de África. Después, si quieren hacer safari, obviamente Sudáfrica y la parte al sur, Botswana, Namibia, todo eso. Y después también la parte de Kenia, Tanzania, todo eso también que podría ser más en la onda de animales y la parte de naturaleza, no tanto diría yo como la parte norte de África, como Egipto, que es más cultural, histórico, todo eso, ¿no? Y Asia también, generalmente nos piden Japón, que yo diría que podría ser hasta una zona En sí solito misma. porque ajá, porque ese país hay demasiadas cosas y es muy. Yo, por ejemplo, fui a Japón con mi marido cuando empezamos nuestra luna de miel y fuimos a Tokio 3 o 4 noches y decidimos ir a Bora Bora después, pero pensábamos, ok, vamos a ver Tokio y ahí vemos si vamos un día a Kioto y eso. Y nada que ver, o sea, son 2 semanas que necesitas, 10 14 días, no es tan fácil y también es un choque bastante grande. Yo pensé que iba a ser mucho más, eh, Más no liviano. sé, claro, como claro, después de las Olimpiadas, yo había escuchado que ya había mucho más, estaban más listos de recibir turistas como hablando un poquito más inglés o diferentes idiomas, y no es así para nada. Eh,
que me sorprendió. Entonces, yo diría que como zona, Japón es una zona, después todo lo que es, eh, uy, a ver, me Bueno, estoy, diríamos no, Australia, a lo mejor podría ser otra Australia, Nueva zona en sí Zelanda, mismo. Ujú. exactamente, todo lo que es Tailandia, Camboya, todo eso también. Entonces hay bastantes zonitas y cada país tiene demasiadas cosas. Y te iba a preguntar precisamente por eso, porque he dejado sin comentar adrede una zona grande, que sería toda la parte de, vamos a decir Sudamérica, vamos a decir América que no es Estados Unidos ni Canadá, porque bueno, pues podríamos llegar hasta esa frontera, ¿no? de Estados Unidos. Sí, Sabemos que todo el mundo entiende que es una zona que tiene, y hablo por zona, pues no sé cuántos miles de kilómetros, desde México sí, sí, hasta sí. Punta de Fuego, o Tierra de Fuego, mejor dicho. ¿Cómo entienden los, vamos a llamar los turistas que hablan con vosotros, toda esta zona? ¿Simplemente como, entre comillas, simplemente como una maravilla natural? ¿O va entrando ya también algo cultural por medio? Ya te dicen, no, yo quiero ir a lo mejor a Argentina o a Chile o a Brasil a ver algo que se salga de lo que ha venido siempre tradicionalmente siendo, pues, yo qué sé, cuando se habla de Brasil, pues algo, pues imagínate, la selva, ¿no? O cuando se Claro, habla de Argentina, pues ese hiking, ¿no? Esos trekkings tan que hay por el Chantel y en estas zonas, ¿no? Es decir, bueno, infinitos, o esa Tierra de Fuego y demás. O sí. también ya van entendiendo que a lo mejor hay una visita con algo más de cultura, vamos a llamarlo, más de tipo cultural en el sentido más tradicional de la palabra. Claro, eso yo diría que eso depende completamente el tipo de cliente. No, por ejemplo, nosotros hablamos con un cliente y hasta yo tengo un formulario y lo mando, a veces lo llenan, a veces no, dependiendo, pero una pregunta es justamente eso, o sea, ¿toman vino, no toman vino? ¿Quieren fiesta, no quieren fiesta? ¿Quieren playa? ¿Quieren frío? ¿Qué quieren? Porque es exactamente lo que estás diciendo, porque por ejemplo, Brasil o Argentina o Chile son muy buenos ejemplos de lugares que si quieres ir a la playa durante carnaval en Río de Janeiro, claro, o sea, va a ser... lo vas a pasar súper bien verano, fiesta, pero pues, tal vez eres alguien que no le gusta mucho esa onda, quieres algo más natural, qué sé yo, puedes ir a Iguazú y cruzar a Argentina, puedes ir a las Amazonas, o sea, hay muchas cosas diferentes. Si te gusta surfear, puedes ir a Florianópolis, ¿me entiendes? Hay muchas cosas diferentes, entonces yo diría que esa pregunta es algo que nosotros le hacemos a nuestros clientes, porque eh, y no sé, también yo diría que Latinoamérica se divide un poquito por la mitad, como hablando de zonas, como la parte del norte, todo lo que es, bueno, Colombia es un país bastante grande y cada ciudad en Colombia es diferente, tienen comida diferente, música diferente, forma de hablar diferente, y después bajas a Uruguay, Argentina, Chile, todo eso también comen diferente que Colombia, Venezuela, Ecuador, hablan, hay palabras que uno no sabe, entonces son cosas súper diferentes. Pero yo diría, por ejemplo, si alguien me pide Chile, que es donde soy yo sé que me van a pedir Patagonia, Atacama o tal vez un tour de vino. Y Argentina es parecido, quiero ir a Mendoza, pero quiero ir a Bariloche o quiero ir al Patagonia Argentina. Entonces, todo depende de lo que quiere el cliente en verdad y por eso es tan importante conocer los lugares, ¿no? Porque hay que tener una idea de todo, porque si no, es complicado explicar cómo funciona por ejemplo, llegar a Iguazú, cómo es el tour del bote, cómo es el tour de helicóptero. Entonces, obviamente uno no puede hacer absolutamente todo, pero trata de sacarle jugo a lo que hay en las diferentes zonas, ¿no? Oye, ¿y la escala cómo la perciben? Porque algo que creo que nos sorprende a los que estamos a este lado del Atlántico es que, claro, la escala en cuanto te mueves, hablando de tamaños de territorios y demás,
Mm. En América tenéis unos cuantos países que pues son enormes comparados con el tamaño de los países de aquí. Entonces, alguien que viva en un país como Argentina, como México, como Brasil, que tienen pues una extensión por sí mismos ya muchísimo más grande que lo que pueda ser pues Portugal, España, Italia. Cuando vienen a Europa, ¿lo entienden como voy a Europa? ¿O dicen, no, mira, voy a un sitio más concreto y se adaptan, digamos, mentalmente a que aquí los tamaños, las escalas de los territorios son mucho más pequeños y lo acotan? ¿O te dicen, no, mira, quiero ir a Europa y quiero ver Alemania, Francia, España, Italia y todo en el mismo viaje? ¿La gente que trabaja con vosotros o vuestros clientes, cómo lo perciben? Uy, es una muy buena pregunta. Yo diría que un poquito de los dos, pero más que nada, em, yo diría, la primera vez que alguien de Latinoamérica va a Europa, quieren hacer el típico Euro trip, ¿me entiendes? Quiero ir a Ámsterdam, a Londres, a París, a Barcelona, a Madrid, ¿me entiendes? A París, ya dije París, como que quieren hacer un Sí, a poquito de Roma, todo, ¿me entiendes? Venecia, a A lo mejor, Roma, sí, Lisboa, exacto. exactamente, Lisboa, o sea, hacer todo. Y pues si tienen 2 semanas, bueno, entonces van a quedar una noche en cada ciudad diferente, ¿me entiendes? Yo diría que eso más que nada se ven en la gente que va a Europa la primera vez o la gente un poquito tal vez más joven que tienen la energía y van un poquito más backpacker o si no van backpacker, van como listo para estar moviéndose. Pero igual yo siento que como el cliente latino está mucho más dispuesto a levantarse temprano, a manejar más horas y eso. Por ejemplo, el cliente americano está mucho más enfocado en lo que es comodidad. Entonces, ay no, o sea, si tengo que hacer check-in a un hotel y check-out después de 2 noches, como que lata, no quiero hacer eso. Quiero quedarme una semana y hacer eh, un día en Florencia, si estoy en Florencia, un día a Siena, un día a Pisa, ¿me entiendes? Pero quedarme en el mismo hotel. Entonces eso yo diría que es un poquito diferente, pero la gente en Latinoamérica que sí ya conoce, por lo menos han ido una vez a París, a Roma, a Londres, ya tal vez no quieren, no necesitan verlo, van a sus lugares favoritos. Por ejemplo, Ujú, dicen, no me gustó París porque los franceses no querían tratar de hablar español o entenderme en español, así que no me gustó París. Y yo, ok, ujú. listo, perfecto. Entonces, pero sí me Pues te encantó vas Madrid, así a que quiero Italia o volver. Portugal o España, exactamente, ¿no? Ujú, Claro, ¿me y ahí entiendes? ya. Así que, entonces yo diría que eso definitivamente cambia como, dependiendo con cuántas veces han ido a Europa o a otro país en general, ¿me entiendes? También yo creo que el latino muchas veces viene a Miami y es como las vacaciones que ellos tienen. Hay muchos que quieren conocer al mundo, pero también hay muchos que están felices de venir acá a Miami. Es como, uy, vacaciones para nosotros es ir a Miami con la familia o con mi pareja. Y todos los años quieren hacer eso y están felices. Especialmente que cuando tienen un país que tienen em, la nieve ahí, que cuando tienen playa también. Entonces, como que, uy, no necesito ir a una isla griega. Eso te iba a decir, hemos hablado aquí en el podcast varias veces acerca de esto, ¿no? Y decíamos que, claro, poniendo en valor dónde está cada uno, pues comentábamos que, por ejemplo, alguien que viva en México o en diferentes zonas costeras de México, si viaja por el mundo buscando playas, va a tener un 90% de probabilidades de decepcionarse y de decir, me he recorrido miles de kilómetros para venir a una playa que está peor que la que está al lado de mi casa. Porque no Exactamente. sé cuánto, no sé si serán 11.000 kilómetros de costa lo que tiene México, una cosa así, entre las dos costas, una auténtica barbaridad. Y hay playas fantásticas. De, bueno, pues como no acabes, pues yo qué sé, en estas playas de Tailandia o Maldivas o algún sitio así, ¿no? También muy espectacular, lo más Claro, probable es que, pues diga, las playas que están al lado de mi casa, pues estaban mejor que estas. O lo que decías tú de montaña y todo esto, claro, poniendo en valor dónde estás, que creo que es algo que está muy bien. El entender que el sitio en el que vives, pues es como si alguien de Florencia viaja por el mundo buscando arte renacentista, pues muy probablemente va a acabar diciendo, pues en Florencia tengo más, ¿no? Que lo que he visto exactamente. por ahí fuera. Y claro, ante eso, yo también te quería preguntar, como estabas hablando del ámbito del turismo de lujo,
Ajá, Ahora hablaremos un poco más de lo que es el alojamiento, pero sí que te quería preguntar si se va extendiendo entre vuestros clientes, porque cada caso es particular, ¿eh? O sea, según donde preguntes, cada caso es particular. Pero claro, si piensas, por ejemplo, en un destino netamente cultural, como mira, acabamos de mencionar, Florencia, ¿no? Un ajá. ejemplo clarísimo. Florencia es una ciudad que por tamaño, por extensión, no es una ciudad excesivamente grande, pero que tiene para ver y para disfrutar en cuanto a temas culturales. Pues es que cada calle a 5 pasos que das te podrías quedar 1 hora viendo algo o 2 horas o lo que Literalmente. sea. Sí, Entonces, para disfrutarla se necesitan, o sea, para disfrutarla, disfrutarla puedes disfrutar siempre, pero para, digamos, exprimirla culturalmente hablando, a lo mejor tienes que estar 1 semana dentro de esa misma ciudad, de ese recinto además amurallado, y con algo fuera tal vez, pero claro, para eso tienes que tener una intención muy clara o conocer muy desde antes que llegues a la ciudad lo que quieres ver allí, todo lo que quieres ver allí. Cuando se habla de turismo de lujo en la gente que trata con vosotros, ¿cómo está ese momento de, digamos, de conocimiento previo? ¿Cuánta gente proporcionalmente os dice, no, mira, yo me quiero ir a Venecia o a Florencia o a Roma, por ponerte ciudades italianas que dan mucho juego con esto, ¿no? O yo que sí, sé, o sí, sí. Barcelona o cualquier lugar así con muchas cosas que ver y que digan, no, pero no me quiero mover de allí. Yo quiero hacer un viaje a Florencia y quiero estar 1 semana en Florencia y quiero que me organices, que quiero ver esto, y las Sí. 5.500 cosas culturales que tienes en Venecia. ¿Cómo va eso en este momento? Yo diría que hay como una demanda grande para hacer viajes así. O en vez de como estamos hablando antes, en vez de hacer como 1 o 2 noches en acá, se quieren quedar más tiempo en un lugar haciendo exactamente lo que estás diciendo. Hay mucha más gente que quiere hacer em, el tour, ver, no solamente como que, ok, vi el Coliseo, ya, no, es como que quiero ir, quiero entender, quiero ir cuando, por ejemplo, la parte, yo diría como de lujo de un tour así es, por ejemplo, el Vaticano. Podemos hacer un desayuno en el Vaticano a las 6 7 de la mañana antes que y llegan todos los turistas si quieres ver algo, que te expliquen algo sin tener tanta gente y de verdad verlo como es en su esencia, ¿no? O, lo mismo con el Coliseo, o sea, cuando ya todo el mundo se va, podemos hacer algo. Entonces la gente, la parte, por decirlo, de lujo o cuando sube de precio para ese tipo de privacidad, es para una experiencia así. Vas con alguien que ha estudiado el Coliseo y todo lo que es el Imperio Romano y todo, lleva 20 años enseñando eso en universidad y esa persona, ese profesor puede ser tu guía, ¿me entiendes? Entonces, eso yo diría que es como la parte del lujo, pero sí, hay mucha gente y parte de como el servicio que nosotros hacemos en Escapadas es ok, tienen 7 noches y van a estar en Florencia. ¿Qué les gustaría hacer? Bueno, queremos hacer un tour de Botticelli, de Michelangelo y no sé qué, perfecto. Pero también queremos hacer un clase de pasta o queremos ver el palio en Siena, ¿me entiendes? Entonces, todo eso es como que listo, vamos a encontrar buenas fechas y organizar algo para que tengas un La mejor poquito de... experiencia. Ajá, exactamente, para que sea una experiencia más local, pero estoy de acuerdo contigo que ahora, por ejemplo, yo viajo mucho para ver hoteles y para hablar con socios y me encanta y buenísimo, pero a veces me hace falta, como Florencia es un muy buen ejemplo, a mí me encanta Florencia, y es quedarme unas noches así tranquila y caminar comiendo un gelato a las 10 de la noche en el Duomo cuando no hay nadie, ya no hay cruceros, ya no hay tours, y de verdad mirar y decir, wow, o sea, aquí caminó Cosimo di Medici, o sea, hace cuántos años, como que wow, eso es algo bastante especial, ¿no? Y esos momentos, yo creo que la gente más que quiere, está buscando ese momento más y más, y con el mundo hoy es más difícil de encontrarlos. Claro, vosotros cuando habláis de, claro, hay que entender, vosotros el tema del crucero en Miami es algo
comparado con cualquier otro lugar del mundo, es algo enorme, ¿no? O sea, la terminal de cruceros de Miami es Es algo gigante, sí. gigantesco, entonces entiendo que el turismo y los cruceros en Miami, no sé, pues como que van en la misma frase siempre, ¿no? Siempre estáis mirando la cantidad de gente que se mueve con estos pedazos de Sí. embarcaciones tan grandes con tanta gente, ¿no? Debe ser algo que notéis mucho. Sí, pero, sí, pero yo diría como en la parte de lujo no es tan popular saliendo de Miami. Por ejemplo, nosotros casi siempre cuando nos piden requests de cruceros, que yo primero, yo no soy fan número uno, sorry, de cruceros. Yo nunca he sido, este año fui en mi primer crucero y fui en dos. Uno por el Caribe, que fue como una cosa familiar de mi marido, que lo pasamos buenísimo y creo que para un grupo grande con diferentes edades fue súper y lo pasamos súper bien. Y después en Alaska, que yo diría que la mejor forma, incluso podría decir, la única forma de ver Alaska bien es en un barco, un crucero. Pero generalmente, estando en Miami, sí, yo creo que mucha gente piensa Miami crucero, Miami crucero. Y yo personalmente, como yo llevo más de 30 años sin montarme en un crucero, esto fue la primera vez, pero yo creo que sí, hay diferentes viajes itinerarios, por ejemplo, lo que es Escandinavia, Alaska, que son zonas y hay unos pueblos y cosas que son más difícil de llegar si no es vía agua, eh, vale la pena. Pero yo sé que hay muchos beneficios a cruceros, solamente tienes que sacar la maleta una vez y eso. eh, pero yo siento, o sea, volviendo a la conversación, o sea, al punto de antes, yo, por ejemplo, si tú vas a Grecia y vas a Santorini 10 horas, después a Mykonos 10 horas, después a Bodrum 10 horas, para mí eso no es ver Grecia o Turquía, eso es como, la isla es chiquitita, entonces cuando está lleno con gente de crucero, no estás entendiendo la esencia de eso. Y si es algo que no quieres hacer y quieres decir, y quiero ver los edificios blancos con los techos azules y ver la vista y tomarme un Una uso ahí, foto. perfecto, una prueba ahí, perfecto. O sea, si eso es lo que tú quieres, buenísimo, lo vas a pasar muy bien. Pero si eres alguien que de verdad quiere disfrutar las islas griegas, por ejemplo, no, o sea, ahí no lo vas a hacer. Em, Siento yo, ¿no? O sea, esto es mi opinión, ¿no? Yo diría que eso es una forma buena de decir, uy, me gustó, o tal vez alguien como dije antes, que dice, quiero ver un poquito de Mykonos, ver un poquito de Santorini, ver un poquito de Bodrum, y el que más me gusta voy a ir el próximo año 2 semanas. Perfecto, hay mucha gente que hace eso también. Una Buenísimo. prospección, ¿no? Así es Sí, decir, vamos a echar un vistazo primero y según lo que veamos, pues luego ya profundizaremos un poquito más, ¿no? exactamente, un gusto, ¿no? Y en el Caribe yo siento que no es tan así. Yo creo que el Caribe es más como para familias, con niños, familias, o por ejemplo, en mi caso, cuando fuimos a uno, fuimos a Roatán y fue muy lindo, en ¿verdad? El Roatán me encantó, pero fuimos con una abuela que ya tenía 90 años, con mi suegra que ya tiene 70, y eso entonces hay muchas edades, ¿no? Entonces eso fue perfecto porque hay un poquito para todo el mundo. Pero yo diría que el Caribe es bueno para familias o grupos grandes, pero también es una onda muy de relajo, hay muchas veces que la gente ni siquiera baja del crucero porque lo están pasándolo bien encima y actividades hay de todo. Así que perfecto, está buenísimo para eso. Puede ser, de hecho, a ver, estamos hablando, lógicamente, reduciendo muchísimo lo que sería la complejidad de cada lugar, ¿no? Pero sí que es un ejercicio interesante y te voy a preguntar algo que ya he preguntado también en el podcast, según tu opinión, así puntualmente, ¿no? Según tu opinión, actualmente el cliente, en otros casos hemos preguntado al cliente de Estados Unidos, el cliente que trabaja con vosotros, hoy en día, en 2025, estamos en verano de 2025, Ajá. ¿dónde se va la gente de luna de miel cuando puede elegir cualquier lugar del mundo?
y pues yo qué sé, os visitan a vosotros ahí en Miami y dice, oye, que me caso y me voy a ir de viaje y no tengo un problema de decir es que tiene que ser aquí cerca o que no tengo un problema, pues digamos, presupuestario, ¿dónde se va la gente de luna de miel en este 2025? En este 2025 es un año raro porque si hubiese preguntado esto el año pasado, sería otra respuesta. Pero este año y en 2023 también hubiese sido diferente, o sea, más parecido al 2024. 2025 tenemos lo típico que es Italia. eh, Mucha gente va a Italia como luna de miel. Es muy popular, obviamente es romántico, es lindo. Pero este año tenemos a muchas parejas que quieren ir a Asia. eh, Muchas. Entonces a Vietnam, a Camboya, tenemos unos que van a Filipinas, unos que van a Bora Bora. Entonces van mucho más lejos. Normalmente es Europa, pero esta vez allá y tenemos algunos que van de safari. Entonces eso es algo, este año es un poquito más random porque van lejos, van mucho más lejos. Se va diluyendo esto de que todo el mundo que se casa va aquí o allí, ¿no? Sino que ya Es, va viendo más cada uno va donde quiere, que parece más Eduardo, este lógico, año ¿no? yo no te puedo decir como que normalmente vemos, y incluso estamos hablando de esto antes, eh, que como este año, ¿cuál fue como el lugar del verano? Y yo, este año fue Italia, pero el año pasado fue Escocia, y el antepasado fue Grecia. Entonces para nosotros siempre cambia, pero sí, para como viajes románticas, este año no sé por qué, pero todo el mundo se está yendo a Asia. Oye, y ya que estás allí bueno, hay motivos para ir a cualquiera de los sitios, evidentemente, y ya Sí. que estás ahí en Miami, para este parón de primavera, ¿dónde se va la gente? Para cuando llega esta época de vacaciones del Spring Break, The Spring Break. ¿cómo, a dónde va? ¿Qué tendencia hay? ¿Se quedan allí en el propio en Florida? ¿O hay una tendencia de decir, bueno, pues aprovechando que hay aquí? No sé cuánto dura el Spring Break. ¿Son 2 semanas o Es, un mes? Spring Break generalmente uy, ¿sabes qué? Creo que son 1 o 2 semanas, sí, dependiendo, porque de- es diferente, como en universidad creo que son 2 semanas, pero para los niños a veces son 2 semanas juntos y acá, perdón, yo no entendí porque acá se dice Semana Santa y es como, ese es casi siempre el Spring Break, le dicen a todos, aunque sea otra semana que no sea Semana Santa, se dice Ujú. así. Entonces, hay algunos spring breaks que todavía están en febrero o hacen una semana en febrero, una semana en finales de marzo o abril, especialmente en los colegios de los niños. Entonces, en ese caso, casi siempre en febrero van a esquiar acá en Estados Unidos. Em, y si es en marzo, muchas veces sí van a Europa. Em, Ujú. Especialmente saliendo de Miami sí, y de ciudades donde hay vuelo directo. Como muchas veces son una semana y es como un poquito entre el semestre, eh, no tienen tantos días como para ir todas las 2 semanas, especialmente por si los papás trabajan. Acá, obviamente en Estados Unidos, no hay tantas vacaciones Ujú. como en Europa. Ujú. Generalmente, o sea, un cliente mío podría fácilmente tener 2 semanas, 3 semanas de vacaciones al año. ¿Me entiendes? Entonces no pueden ir tal vez en Semana Santa y después en verano y después en Navidad. Es como demasiado. Entonces a veces como que se queda más local, pero yo creo que acá más que nada viajan en el verano mucho más fuerte que en primavera. Ujú. Y claro, es algo, o sea, era por buscar estos puntos que pudieran generalizarse, pero claro, hablando más concretamente ya de tu trayectoria, es muy variada. Y bueno, a ti el tema este dentro de tu trayectoria, estabas en un club de kite, ¿puede ser? O sea, tanto Sí. te gusta todo este asunto de las tablas y dar brincos por encima de las olas. ¿Esto lo has llevado luego, lo arrastras contigo o es algo que quedó en su momento? ¿Cómo va eso? A mí me encanta, a mí me encanta. No lo hago tanto desde que empecé Escapades porque
Una cosa de ser, de ser, ¿cómo se dice esto? Entrepreneur, ¿cómo se dice esto? Se me Sí, fue. emprendedor. Emprendedora. Sí. Yo juré cuando empecé, yo dije, voy a tener una agenda mucho más flexible, voy a poder hacer surf y kitesurf cuando me da la gana, puedo ir al mar cuando quiero y ahora cuando empecé eso ¿Y resulta qué que tal yo ha ido soy eso? la marketing, la travel agent, la de finanzas, o sea, no tengo tiempo nunca para hacer lo que me encanta en el agua, por decirlo así. Obviamente a mí me encanta el trabajo, pero sí, yo lo sigo haciendo, claro, pero no tanto como antes, pero sí empecé un club con dos chicos en Universidad de Miami, porque había club de todo, entonces dijimos como que no, tendremos que tener un club de kite y ahí lo empezamos. Y de hecho, bueno, tuviste entiendo que un breve paso por una actividad directamente cultural. Y esto sí que yo me imagino que te habrá dejado algo de sello para todo lo que hayas hecho después, porque ahora hablaremos un poco de los gustos que debas de tener, porque, por ejemplo, te tiene que gustar la geografía, sí o sí, ¿no? Pero esto de haber pasado por el museo, ¿cómo? O sea, yo creo que eso te tiene que haber dejado algún tipo de algo ya para siempre, ¿no? Aunque fuera poco tiempo. ¿Qué recuerdo tienes de eso? Bueno, el museo, eso fue algo un poquito chistoso. Bueno, siempre me gustaba mucho viajar y yo les pedí a mis papás que me dejaran, como un delay antes de universidad para viajar un poquito y me lo dieron, pero me dijeron que tenía que trabajar mitad del tiempo, que estaba bien. Entonces, por eso me fui para ver si me gustaba que yo iba a estudiar relaciones públicas y ahí fue que me hicieron un internship en un museo acá en Miami, que incluso ya no existe ese museo, ya lo cambiaron y lo hicieron un museo súper grande, súper lindo, pero fue súper interesante. Había cosas, me dice amiga del señor que se cuidaba todas las culebras, aprendí un montón de eso, después salía a la señora que se cuidaba los búhos, entonces era una experiencia un poquito rara, pero me gustó, fue interesante y me di cuenta que no me gustaba mucho las relaciones públicas. Ah, bien, o sea, eso también importa, ¿no? El probar y decir esto no iba por el camino, pero sí que por lo menos sí que viste que existen esas relaciones públicas en ámbito netamente cultural, ¿no? El Museo de Sí. Ciencia de Miami, que tenía su actividad, digamos, publicitaria, ¿no? Y de relación con medios muy directa. Y de ahí, claro, pues todo lo que haya venido después, pues también has tenido y de hecho sigues teniendo mucha relación con todo el mundo del diseño de páginas web y todo este tipo de, digamos, de mundo añadido, ¿no? A todo lo que serían esas, al final son relaciones públicas, ¿eh? Al final, dentro de todo lo que te vas Sí, moviendo, eso ha seguido todo adelante, ¿no? Todo cae. el tema web y todo esto. ¿Sabes qué? Una cosa esto no solamente aplica obviamente a la industria de viajes, sino cualquier persona que está pensando, ya tienes el negocio andando, un negocio propio, ¿saben que o sea, algo que uno aprende en el colegio, en la universidad, lo que sea, o en una clase, es útil, pero nada es más útil que empezar el proyecto que quieres hacer. Entonces, ya cuando empiezas a lo que sea en una agencia de viajes, como lo hice yo, pero hay muchas cosas que uno puede hacer y al final esa experiencia, ya empezando el primer paso, es lo que te enseña todo de verdad. Y yo sé que es un poquito cliché decirlo así, pero todos esos errores que uno comete, eso te va a dar 1000 veces más que algo que uno aprende en una sala, por decirlo así, ¿no? No sé si tú piensas lo mismo haciendo tus proyectos, pero Ujú. yo ahora con este agencia de viajes, a veces que hasta el día de hoy, y ya llevo 4 años, 3 años, 4 años con Escapadas, que me da miedo, porque es como, uy, quiero comprar un ticket de $15,000 a París, algo así, y es como, uy, si pongo la fecha mala o algo así, es un dineral. O sea, yo no puedo cometer un error así, ¿me entiendes? Entonces hay que siempre hacer las cosas bien. Entonces, claro, puede ser que
el internship que hice cuando, no sé, tenía 17, 18 años, que fue en un museo. Ahora casi no me acuerdo de mi día a día, pero me enseñó algo que tal vez en la clase después y dije, uy, esto yo lo decía todos los días y tomé un semestre para aprenderlo, ¿no? Entonces, Ujú. Y de hecho, tú ahora mismo, cuando te mueves dentro del segmento del lujo, lo que tienes que tener, entiendo, son unas conexiones, ¿no? Personales ajá, con todas las personas que al final se mueven en este ámbito del lujo y por eso entiendo que una parte de tu trabajo será prestar bastante atención a lo que son, como decías antes, algunas ferias, ¿no? Que sirven un sí. poco como de reunión de todo este mundillo. Y luego, por otra parte, tendrás un trabajo, vamos a decir, de hormiguita, ¿no? Para ir conociendo los spots en cada momento que vayan siendo por lo menos más solicitados, ¿no? Entiendo Sí. que tú también aprenderás en algún momento de algún cliente que te pida algo y digas, ¿y esto qué era? ¿No? Tiene que haber, el mundo es muy grande, entonces tiene que haber algún cliente que te venga diciendo, no, mira, yo es que quiero específicamente hacer esta actividad en este sitio porque yo qué sé, en tal ciudad hay un teatro que fue en su momento el primer teatro que se hizo con no sé qué, no sé cuándo, me estoy inventando, ¿eh? Sí, Y sí, que sí, tú sí, sí. digas, pues no lo sabía, pues déjame que esto lo tengo yo que plantear. Entiendo esas dos tareas, ¿no? Por una parte las ferias y el trabajo de hormiguita, podemos hablar de esto, y después esta parte del descubrimiento también por parte de tus propios clientes. Claro. Bueno, la parte de las ferias para mí es súper importante. Puede ser que, porque yo voy todos los años a ILTM en Cannes. Eso es uno que a mí me encanta. Yo voy todos los años, me encanta. También hay Virtuoso, hay el Miami, y hay muchos, obviamente, hay muchísimos, pero para mí esa es la más importante. eh, para los hoteles que yo quiero conocer y quiero hablar, y también mucho es de conexión, ¿no? Porque a veces pienso como mi primer ILTM, yo no tenía idea dónde estaba parada. Yo estaba justo empezando esto. Yo venía de una agencia un poquito más tradicional, donde no me dejaron, no es que no me dejaron, donde no me enseñaron y no me dieron tantas herramientas para aprender como de propiedades, ¿sabes? O sea, eran muy buenos en unos sentidos, pero en otros siento que como ya sabían qué le gustaba a los jefes, a los más grandes, nosotros como que seguíamos ese camino cuando estábamos recién empezando en la otra agencia, ¿no? Pero cuando empecé sola, yo dije, ¿sabes qué? Tengo que ver qué más hay, porque no hay solamente dos hoteles en Toscana. O sea, ¿dónde qué puedo vender? ¿Qué puede ser para diferentes clientes que no diferentes cosas? Entonces, eso fue algo diferente. Pero yo creo que más que nada, la diferencia con el primer ILTM, por decirlo así, y el último, es que el último ya conocía a mucha gente. Había reuniones que yo hice simplemente para decir como que ¿cómo va el hotel? ¿Cómo vas tú? ¿Qué más, qué noticias? ¿Me entiendes? No necesariamente por ver el slideshow que muestran en el iPad, como que, esos son los cuartos. Yo ya fui, ya me quedé, ya conozco los cuartos, ya he vendido los cuartos. Yo ahora lo que quiero saber es esa relación un poquito más, no sé, más cercana y honestamente, como vamos de viaje con mucha gente de la industria, vuelven, o sea, son tus amigos. Ahora, la semana pasada fuimos a un evento que hizo Four Seasons acá en Miami, que fue súper divertido. Hicieron como una clase de perfume. Y yo estaba con Pamela Castro al lado, que ella es un chiste, y con Cristina y Amalia y todo el mundo de Four Seasons acá. eh, claro, mostraron las propiedades rapidito, como, hey, ustedes ya saben el Bora Bora, saben Vail, saben perfecto, pero queremos decirles que estamos haciendo una renovación del penthouse, estamos haciendo tour, perfecto, al punto, y después el resto del tiempo era hablar y conocernos más, y fue lo máximo, porque los dos somos un equipo al final, ¿no? Entonces es lo más importante. Eso, por eso me encantan las ferias y me parece súper. ¿Y no te parece a ti que en las ferias es donde más se nota? Os lo pregunto a los expertos de esto que venís por el podcast.
cuando os pregunto, ¿cómo tiene uno que comportarse cuando entra a una feria? Pensando en la persona que está desarrollando su carrera profesional dentro del mundo del turismo y llega un momento en el que va a su primer Fitur o va a su primer LE allí en Miami o va al primer, pues el que tú quieras, ¿no? A la feria que quieras pensar y que a lo mejor va pensando, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que entregar la tarjeta a todo el mundo? ¿Tengo que saludar a mucha gente? ¿Tengo que callarme más? ¿Tengo que visitar todos los stands y no decir nada y luego decirlo todo junto? ¿Tú qué recomendación le puedes dar a las personas que a lo mejor, pues ponte que tengan, pues yo qué sé, 22 años, por decirte algo, ¿no? Y van a Ya. su primer LE en Miami, por decirte uno, o el Fitur de Madrid, que le conocemos mucho por aquí, o el que tú Ya. quieras, como tú entras por primera vez y a partir de ahí, ¿qué dos cosillas le dirías que tendría que hacer? Bueno, como proveedor, representando un hotel, para mí me parece que es un trabajo increíble y la gente que trabaja ahí en ese puesto me parecen wow, porque saben, y yo diría que los que, porque hay algunos que son buenísimos, casi todos son buenos, hay algunos buenísimos y algunos que todavía tal vez le faltan un poquito, pero yo diría que es la forma de leer a la gente, porque alguien como yo, me gusta hablar, me gusta conocer, no me gusta tanto la presentación y eso, y, y como por ejemplo un proveedor de un hotel, muchas veces puede leer eso y decir, uy, ok, la presentación no funciona con ella, vamos a hablar de, ella quiere hablar de cómo hacemos Navidad, listo. Entonces es como que leer un poquito las diferentes personalidades. Em, y también hay, bueno, yo soy agente de viajes y viajo mucho con otros agentes de viajes y yo sé que hay gente que son insoportables. O sea, por decirlo así, como que son agentes, son gente complicada, difícil. Quiero esto y eso, quieren todo gratis, quieren... Y para los proveedores yo diría que eso es una situación complicada y difícil, em, pero lo más importante es saber que no es algo que tú vas a cambiar, o sea, es algo que son así y todo bien. Pero, por ejemplo, alguien que en el otro lado, no un proveedor, sino alguien que va a un LI Miami o un ILTM la primera vez, Vamos a ponernos en un caso hipotético por jugarlo un poco, ¿no? dale, Tú, dale. tú contratas mañana a una persona que tiene, pues eso, yo qué sé, 20 años o 22 años, Ajá. ¿no? Y que entra a trabajar contigo. Y tú le dices, pues mira, este año al LE o al que... Digo el LE porque está en Miami, no me da igual, Sí, el que está bien. pienses. Este año en vez de ir yo vas a ir tú. Antes de que vayas, te voy a decir dos cosas. ¿Y cómo sería esa conversación? No tomes mucho champán, sería la primera cosa, porque no necesito a alguien en mi equipo que toma mucho champán, que pasa en todos los eventos. Y vemos eso mucho. Hablan de más, piden de más, es un poquito desastre. Y número dos, pregunta, o sea, los proveedores, los hoteles, los DMCs, todo el mundo está ahí y están dedicando el tiempo para enseñarte su producto. Entonces pregunta qué necesitas saber para tus clientes, qué han preguntado tus clientes, qué están buscando. No, no gastes tiempo en cosas que tú sabes que no quieres vender o no vas a vender, sino pregunta las cosas que de verdad son importantes para el negocio y para tus clientes que están buscando. Que tú dices, uy, tengo un cliente que tal vez quiere ir no sé, el sur de Francia este Aquí acabas de verano. darle al punto que te iba a preguntar. O sea, Sí. tú ahora que tienes, digamos, los dos input-output, que es decir, tú ahora mismo hablas con tus clientes y hablas con tus proveedores, con los hoteles, vamos a proveedores, hoteles o los yo sé, receptivos que haya en cualquier sitio o lo que sea. Tú, claro, ahora mismo, como ya saliste, digamos, de esa estructura de agencia en la que puedes ver una parte de la actividad, tú ahora mismo ves toda la actividad y claro, ¿qué supone para ti esto de hablas con el cliente y luego hablas con el hotel sabiendo, teniendo todo ese input de lo que te ha dicho el cliente? El salto tiene que ser bárbaro. Sí, sí, y eso también, yo creo que lo que ahí es donde entra un poquito el tema de las ferias, ¿no? Porque yo tengo proveedores digo hoteles, DMCs, lo que sea, que los tengo en WhatsApp y les mando un mensajito en WhatsApp como que, hey, acabo de hablar con un cliente, quiere ir por acá, creo que sería un fit perfecto
para un tour de ustedes o para un hotel de ustedes, para un, no sé, un hotel que tienen ustedes, que piensan y, uy, de una me mandaron un voice, le mando un voice, hacer una llamadita, no es tan formal como mandar un email. Y es como que, uy, es algo grande, un itinerario complicado, sino a veces puede ser rapidito. Entonces yo creo que eso en las ferias te da esa confianza con diferentes propiedades y diferentes, y, por decirlo, director of sales, que es un poquito más fácil, ¿no? Ahora, sí, es un salto porque hay muchas veces que el cliente no sabe lo que quiere o piensa que sabe lo que quiere y no sabe lo que quiere, entonces tienes que filtrar un poquito y después encontrar qué propiedad, qué proveedor, qué sería el mejor fit para ellos. Creo que eres la cuarta agencia que viene por el podcast y todos nos habéis dicho esto. Todos. O sea, la necesidad de intentar adivinar lo que hay detrás de las palabras que el cliente dice. Todos nos lo habéis dicho. Es un trabajo de investigación y de interpretación Pero de lo que hay detrás. Lo habéis dicho sí, todos. Es algo fantástico. Coincidís al 100%. sí, no, porque muchas veces como que, ay, mi hija vio esto en TikTok y queremos hacer esto y tenemos que hacer un viaje entero y yo, eso son 2 horas. O sea, no tienes que hacer un viaje entero para hacerse. Es que, o queremos hacer esto y dicen el país completamente equivocado. No sé, no saben lo que quieren. Muchas veces queremos frío, pero no queremos montaña ni nieve. Y es como, ay, no entiendo. Entonces, bueno, hay muchas diferentes escenarios, pero sí, muchas veces los clientes no saben exactamente lo que quieren, pero muchas veces piensan que sí. Entonces hay que filtrarlo un poquito. Pero qué divertido que mucha gente piensa en eso. No me sorprende, no me sorprende para nada. De hecho, siempre hemos hablado o bien del tema cultural o bien una cosa que nos han repetido mucho, el tema de la gastronomía, ¿no? Es decir, pues mira, yo es que Sí, quiero, es como si te dijeran, quiero comer espaguetis, por lo tanto, quiero viajar, pues yo que sé, a la República Dominicana, por decirte algo, ¿no? Entonces, detrás de esa conversación, dice, bueno, pues si quieres comer espaguetis, a lo mejor debemos acercarnos más a algún sitio que se parezca más a lo que sería Italia, digamos, ¿no? Entonces, el exactamente. interpretar un poquito esto, pues claro, que entiendo que es más fácil para vosotros que para ellos mismos, ¿no? Que dicen, yo quiero unas vacaciones, quiero pasarlo bien, quiero comer bien, quiero estar en un sitio, si además estamos hablando de lugares de viajes de lujo, pues doy por hecho que voy a estar en un buen hotel, que voy a estar en un sitio bien comunicado, etcétera, etcétera. Y luego, claro, esos pluses es donde vosotros tendréis que adivinar un poquito más para proponerles, ¿no? Y claro, ahí tienes que tener detrás de ti una cartera de cosas que ofrecer. Entonces entiendo que también el tema de ir estudiando constantemente por tu parte será complementario a lo que los clientes te vayan pidiendo, lo que decíamos antes, que alguno te habrá descubierto algo por ahí que tú no conocieras y dijeras, oye, si uno me lo pide, a lo mejor es que esto empieza a coger cuerpo, ¿no? Claro, claro, y también 100%. Hay veces que hago una llamada y casi siempre cuando hago una llamada con un cliente, especialmente un cliente que no conozco o yo sé que es un cliente que está pidiendo un viaje nuevo, yo tengo Google Maps abierto, listo para ver y porque uno también a veces tiene que decir, ah, no conozco este sitio, pero conozco la ciudad al lado o algo así, ¿me entiendes? Para darle un poquito de confianza en lo que está, porque no, si alguien dice, uy, quiero ir a Sudáfrica y tú dices como que, uy, ¿será que dónde van a volar? No, tienes que saber, ok, puedes ir a Johannesburg, puedes ir a Cape Town, puedes ir acá, Kruger. Si no sabes algo, y a veces puede ser que nunca has ido, no conoces, está bien, uno no puede conocer todo el mundo, pero hay que por lo menos tener una idea, ¿no? Y darle confianza al cliente. Pero también a veces me ha pasado, que es un poquito chistoso, pero a veces me ha pasado que los clientes dicen una ciudad y yo, uy, ¿dónde queda esto? Como, ¿dónde? Y lo pongo en Google Maps y no me sale. Y resulta que ellos están diciendo la palabra completamente no como es, o sea, no como se escribe, no como, eso es algo que como escucharon en alguna parte, yo, ¿dónde quedó esto? Me voy a quedar súper mal, no, que mi cliente sabe dónde queda algo, está pidiendo algo, y yo no tengo idea dónde queda, y de repente es como, es nada que ver con el nombre que me dijiste, o sea, ni siquiera la primera letra es parecida, no. Entonces a veces pasa eso y tú
Ay, no, ay, sí, eso puede pasar. Y luego No es también problema. entiendo, claro, ya tienes que entrar a un nivel muy profesional para... te voy a poner un caso concreto que también hablamos en su momento, estuvo por aquí Daniela Gutiérrez. Sí, Y también pues le preguntamos también lo de a dónde va la gente en luna de miel y estas cosas, ¿no? Y hablamos de un destino en concreto. Yo te voy a preguntar a ti desde otro punto de vista. Mira, hablamos de Bora Bora, ¿no? Para poner el ejemplo claro de lo que quiero preguntarte. Y es cómo llegas tú a poder orientar a alguien de una manera tan precisa como lo siguiente. Un cliente viene y te dice, quiero ir a Bora Bora. Y en Bora Bora dices, mira, en la misma playa, como quien dice, en cosa de unos metros arriba, metros abajo, tienes un Sun Regis, tienes un Four Seasons, tienes un Intercontinental. Los ajá, tres hoteles son plenamente satisfactorios para pues, prácticamente cualquier persona del mundo, ¿no? Si a sí, ti un cliente te pregunta y se pone en tus manos, ¿no? Y dice, pues mira, yo quiero ir a Bora Bora y no tengo un problema de dinero, puedo pagarme un Four Seasons o puedo pagarme un Sun Regis, ¿no? Y ¿cómo llegas tú a precisar lo suficiente como para, desde la tranquilidad de saber que vaya al Four Seasons o al, ¿cuál estábamos diciendo? Al San Regis o al Intercontinental, ¿no? Por ser tres así conocidos que estén en la misma zona. sí, sí. ¿Cómo llegas tú a poder precisar una recomendación partiendo de la tranquilidad de que cualquiera le vale, pero quieres llegar a afinar lo suficiente como para que sea el óptimo para esa persona? Mira, por ahora es muy, muy buen ejemplo de un caso así. Yo, por ejemplo, yo conozco personalmente el Four Seasons, porque yo fui ahí para mi luna de miel. Entonces, yo sé cómo es la onda y eso obviamente queda al lado del St. Regis, así que yo, ubicación está perfecto. El Intercontinental queda en el otro lado de la isla, así que eso sería como un filtro que yo diría, el Intercontinental, si quieres estar en una posición un poquito diferente, igual con vista, igual espectacular, em, es para cierta persona. Tal vez para alguien que ya está en luna de miel, es algo que yo podría, o no solamente luna de miel, por decirlo así, porque tal vez luna de miel si dicen, uy, no tengo budget, tal vez yo soy un poquito, ¿cómo decirlo? Como tengo un favorito, porque yo fui a un hotel para luna de miel. Pero si alguien, por ejemplo, me dice, queremos ir a Bora Bora, no tenemos problema de dinero, ¿a cuál vamos? Pero vamos con un grupo de amigos. O vamos con mi familia que tenemos un hijo de 3, un hijo de 5 y otro de 7. ¿Me entiendes? Algo así, por ejemplo, yo llamaría a Daniela, porque ella trabaja en algo, ella conoce las 3 propiedades, 4 propiedades allá, y yo digo, Dani, ¿cuál sería la mejor para una familia que tiene niños, 3 niños o chiquititos? Bueno, yo creo que este hotel no es la mejor opción para X situación. Entonces yo creo que yo uso compañeros mucho para diferentes escenarios, ¿no? Porque si es luna de miel, yo podría hacerlo un poquito más fácil porque yo sé exactamente dónde fui yo y me pareció romántico, excelente, todo buenísimo. Pero tal vez ese hotel para una familia puede ser buenísimo, pero tal vez hay otra opción que es mejor. Pero si no conozco, ahí podría hablar con Claro, un entras en ex esta, compañero. hablas Ajá. con esa situación en la que lo estamos diciendo, ¿no? Sabes que cualquiera de los hoteles, Daniela nos comentó, yo diría el Brando, para recordarnos un poco cuál fue Sí, su respuesta, que bueno, que está fuera, está en otra isla y requiere de más tiempo, etcétera, ¿no? Pero sí, en el caso de saber que, pues eso, que si estás eligiendo entre un Sun Regis y un Four Seasons, pues sabes que nadie te va a decir, oh, pues vaya hotel más malo que me has llevado, ¿no? Sabes que eso no va a ocurrir en ninguno de los dos o de los tres casos, con un Intercontinental o con, yo que sé, con cualquiera de los que se maneja en este ámbito del lujo, pero sí que, claro, hay que afinar para esa cuestión óptima. Y entonces tú has mencionado durante el episodio varias veces un término de DMC, que sí que me gustaría explicarlo, porque ahora cuando has dicho, yo le preguntaría a Daniela, no es que Daniela sea DMC, pero sí que existe esa figura que es realmente súper importante cuando se quiere dar un servicio óptimo en tantos lugares como lo dais vosotros. ¿Qué relación tienes tú con estos? Primero, explícale a nuestra audiencia qué es esto de DMC y cómo contactas tú con ellos, cómo les conoces, cómo es tu contacto diario o anual
con estas personas o entidades, que muchas veces no es una persona, sino son varias, para Sí. precisamente cuando vas a un safari en África, o lo que estabas diciendo antes, o vas a Japón, o vas a lugares que os pillan retirados y que a lo mejor no has tenido esta ocasión de visitarlos en primera persona todos ellos, para que sea un viaje seguro y fiable. Sí, bueno, un DMC en inglés es DMC, que es Destination Management Company, que organizan el itinerario con uno, ¿no? Para que sea exactamente lo que está buscando el cliente. Em, yo los uso muchas, personalmente, yo los uso mucho en lugares que o no conozco o son un poquito más complicados, o conozco, pero son más complicados porque hay muchas piezas. Entonces hay que coordinar mucho y prefiero Ujú. tener a alguien local ahí o en lugares que potencialmente, yo generalmente no vendo zonas de conflicto o zonas que están cerca o tensas con guerra o lo que sea así, pero obviamente hay lugares que gente pide, aunque pueden ser una zona de conflicto. En ese caso, yo siempre voy con alguien local porque me da esa seguridad de que hay alguien ahí en el mismo, ¿cómo se dice? El mismo horario, em, listo para hablar, listo para solucionar cualquier problema. Pero yo sí, a mí me parece una herramienta espectacular. Em, hay gente que lo usa, hay agentes, perdón, que lo usan mucho más que para todo, para Italia, para UK, para Gran Bretaña, para lo que sea, para todo, todo, todo. A mí me gusta hacer mucho del día a día y todos los pasos, em, pero por ejemplo, tenemos un luna de miel, una luna de miel que sale a Camboya y Vietnam. Y ellos quieren, y después van a Maldivas. La parte de Maldivas es facilito porque lo hacemos con el hotel y todo bien, pero la parte de Camboya y Vietnam hay muchas piezas, que hay el aeropuerto, que la visa, que el hotel también. Ahora hay un poquito problema con Camboya, entonces tenemos que ver, uy, Sí, ¿va a ser seguro dónde evidentemente van puede ellos? haber, exacto, puede haber incluso una anulación, ¿no? Decir, oye, mira, pues teníamos esta intención, pero si hay circunstancias que hacen que a lo mejor esa luna de miel vaya a ser, pues no agradable después de Exactamente. tantos kilómetros, pues... Y claro, acabas de mencionar, por ejemplo, un caso, claro, dices Maldivas, ¿no? Ajá. En el caso de Maldivas, que hay no sé cuántos hoteles de lujo puede haber en Maldivas, innumerables, vamos a decir, Innumerables. innumerables tal cual. Claro, a ti te viene alguien y te dice, oye, que me caso, me quiero ir a las Maldivas. Por cierto, otra pregunta que suelo hacer también, según vosotros, en este momento, como digo, en este 2025 y con la gente que trabaja con vosotros, ¿tenéis más peticiones Maldivas o Seychelles? Maldivas. Maldivas también, ¿no? Parece que en este Maldivas. año está siendo más pedido. Eh, Maldivas. ¿Y Creo cómo? que porque es tan fácil el vuelo. Bueno, el Seychelles también es fácil. Yo encuentro que la gente que va a Seychelles muchas veces lo hacen no como un viaje aparte, sino como después de Kenia o Tanzania. Es como que, uy, vamos a ir cuatro noches a Seychelles, ya que estamos por ahí. Por la zona. Eh, sí, por la zona, por decirlo. Maldivas, yo encuentro que la gente va más como el destino es Maldivas. ¿Y ahí cómo surfeas tú, hablando de kite antes, cómo surfeas tú cuando dices, mira, estoy en un sitio que hay hoteles de lujo que incluso la gente no conoce? Y el otro día le preguntábamos a Daniela, creo que también procede a hablarlo contigo, un cliente se pone en tus manos y dice, oye, mira, quiero a las Maldivas. Y tú le dices, pues mira, te propongo un Cheval Blanc. Ajá. Y el cliente es muy probable que conozca Six Senses, es muy probable que conozca Soneva, es muy probable que conozca Four Seasons, es muy probable que conozca Ritz-Carlton, pero de repente le dices, no, mira, te voy a llevar a un Cheval Blanc. Y dices, bueno, vale, ¿y eso cuánto me cuesta? Pues mira, te cuesta tanto. Es muy probable que esa persona te mire con los ojos muy abiertos y diga, pero ¿qué me estás contando? ¿En qué situación los clientes que hablan contigo, en qué situación puedes llegar a hablar de marcas de estas que son tan espectaculares? Hablábamos de Belmont el otro día o de Cheval Blanc.
que están tan arriba, tan arriba, tan arriba y que sin embargo entiendo que no son las marcas más conocidas porque en muchos sitios no están. Aman, por ejemplo, en Ajá. toda Europa pues creo que no hay ninguno y en Sudamérica creo que hay uno, si mal no recuerdo. Entonces a lo mejor decir, oye, pues mira, te voy a llevar pues a un Cheval Blanc en Maldivas, pues a lo mejor te dicen ahí en Estados Unidos, ¿y no hay un Waldorf Astoria? Pues seguro, ¿no? Sí, lo hay. Pues, o hay, yo qué sé, pues un Conrad o yo qué sé, bueno, creo recordar que en Bora Bora también había un Conrad, ¿no? O sea, que son marcas que a lo mejor no son tan conocidas para el gran público, por lo menos por aquí. Creo que en Estados Unidos a lo mejor sí. ¿Cómo llevas tú eso? O sea, ¿tú le puedes ofrecer un Cheval Blanc a un cliente tuyo, por ejemplo, o un Belmont? Sí, 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 claro. Claro, incluso para mí, el momento que alguien me dice quiero ir a un Cheval Blanc, estoy tan contenta porque Si te lo dicen a ti, yo... sí, pero cuando te dicen, quiero ir a Maldivas, me caso Ah, y me voy a Maldivas de Cheval Blanc. Maldivas. Entonces, ahora Sí, ahí coges tú y dices, vale, pues espérate, hay para sí. elegir, ¿no? Entonces, ¿puedes llegar a salirte de algo que no sea tan conocido para que no te miren con ojos raros? O sí que Eh, dices, no, mira, Cheval Blanc, ¿no sabes lo que es? Pues yo te lo explico. Digo Cheval Blanc como podría decirte, pues, o sí, Conrad, o como sí, podría sí, decirte sí. Belmont, o que no Pero sean claro, estos algo que conocidos. tal vez, pero como dijiste, como Cheval Blanco, Soneva, que son marcas que tal vez no son tan conocidas como el Four Seasons, por decirlo así, porque son menos hoteles. Eh, si alguien por ejemplo, la luna de miel que hice ahora y que justamente se van a quedar en Soneva Yani, em, cuando yo mando el hotel, yo mando un poquito como un intro, ¿me entiendes? De cómo es. Puede ser del hotel o puede ser que lo leí en un blog o algo así, que yo digo, ok, esto de verdad suena como es el hotel, perfecto. Y alguien que quiere ese tipo de como, en inglés se dice como el barefoot luxury, así más, un poquito más rústico, pero elegante y nice, el cliente que va a eso, tal vez, el cliente que va a Sonia Yari, tal vez no le sabe. Bueno, Cheval Blanc es un mal ejemplo porque a todo el mundo le podría sacar Le jugo al podría Cheval Blanc. gustar. Nadie no le va a gustar al Cheval Blanc, pero por decir, si están en un precio parecido, tal vez uno es como que tal vez un poquito más relajado. Entonces, yo creo que ahí sería la diferencia, pero también, como dices, hay muchos hoteles. En Maldivas, por ejemplo, es muy complicado porque hay muchos hoteles que ofrecen un producto parecido, que son como las casitas encima del agua y un producto súper, súper bueno. Pero, por ejemplo, si podemos cambiar de isla rapidito y ir Sí. a San Barts, donde hay un Cheval Blanc, donde hay el Le Sereno, donde hay el Eden Rock. Ahí, por ejemplo, ahí se puede distinguir mucho por zona de la isla y también un cliente que quiere ir al Cheval Blanc tal vez no va a querer ir al Le Sereno. Son hoteles que son nada que ver em, en diseño, en ubicación, en la onda del hotel, ¿me entiendes? Entonces yo podría tener a alguien que dice, uy, queremos estar en el Gran Cul-de-Sac haciendo kitesurf, que es bueno para hacer kitesurf ahí, y salir a estar en el hotel, perfecto, el Sereno es perfecto para eso. Pero tal vez alguien que quiere una playa más linda o le encanta la marca de Cheval Blanc, ahí está en el otro lado de la isla, está perfecto ahí también. Entonces ahí sí, hay que como leer un poquito más el cliente, pero hablando de budget, claro, porque alguien puede decir, uy, quiero mucho Cheval Blanc y quiero el Sonia Bayani y todo eso, pero después llega la propuesta y ahí sí abren los ojos. No, pero Pero entiendo, no. pero fíjate que entiendo o sea, el tema iba un poco porque entiendo que si alguien te dice, mira, me quiero ir al Four Seasons y tú llegas con los números, pues van a decir, "Oye, vale, pues que estoy en un Four Seasons y ya lo saben, ¿no? Pero entiendo Sí, que hay otras marcas, ponía este ejemplo, pues, imagínate, Conrad, ¿no? Es ajá, Hilton. Y dices, bueno, pues es que mira, pues te propongo Conrad. ¿Y eso de Conrad qué es? Bueno, pues mira, esto es una marca de Hilton, tal, y mira, esto te cuesta tanto. Entonces ahí sí que te pueden abrir los ojos, puedes decir, pero si es que esto no es un Four Seasons, ya.
y el Cheval Blanc tampoco, y estamos hablando de hoteles que están en una gama de lujo que están arriba del todo, ¿no? Digamos, por encima de ahí ya, pues o sea, hay unas cuantas marcas que ya están en el tope, ¿no? De lo que se entiende como lujo, y no todas ellas están en la mente de las personas que entienden, cuando te piden un hotel de lujo, hay marcas que mucha gente seguro que no conoce, ¿no? Y en el Claro. caso ya de Estados Unidos, una pregunta que también me gusta haceros es los clientes que trabajan con vosotros, por al final entre todos, a ver si conseguimos sacar un sondeo, ¿no? Por así decir, una especie de encuesta entre todos los que venís. La mayoría de las grandes marcas, de las grandes cadenas de hotelería en todo el mundo son norteamericanas, son de Estados Unidos. Y quería preguntaros hasta qué punto el cliente de Estados Unidos, que viaja, sobre todo cuando sale fuera de Estados Unidos, estaba abierto, los que trabajan con vosotros, están Ujú. abiertos a alojarse en cadenas que no sean de Estados Unidos. Tiene que ser sí Ya. o sí quedarse en un Marriott, en un Hilton, en un Ujú. Hyatt, en un IHG, o ellos están abiertos a quedarse, poníamos el ejemplo el otro día de quedarse en un Riu, en un Meliá, pues os digo, porque son cadenas españolas, un Iberostar, Sí, sí, sí. que son cadenas muy conocidas por nosotros, o no, o dicen, oye, yo si viajo tiene que ser en una marca de la que tú quieras, pero que sea de Marriott o que sea de alguien, digamos, patrio, de allí de Estados Unidos. ¿Cómo están de abiertos o no a alojarse en cadenas que no sean suyas? Yo diría que 95% de nuestros clientes no le importa que sea una marca americana. Yo diría que por lo menos 95%, si no más. La única cosa que podría influir eso es si son parte de como un rewards. Como que nosotros somos firmes con Marriott Bonvoy, tenemos status y siempre nos dan el upgrade, por ejemplo. Eso sería como el caso que yo diría podría influir un poquito en esa decisión, pero generalmente cero. Y por ejemplo, si es un lugar que yo digo, el hotel de Marriott acá, por decir Marriott, pero Marriott, Hilton, lo que sea, que una marca americana, como dice, no es tan fuerte como esta marca X o una marca O de un hotel independiente, boutique o sea. o un boutique, claro, algo así. eh, y yo te puedo conseguir el upgrade y te puedo conseguir eso. Y dice como que, bueno, si nos consiguen el upgrade y todo eso, eso es un WhatsApp, un email la directora o director de ventas y dice, hey, estos clientes quieren ir a X hotel americana, pero yo les dije si lo pueden conseguir un upgrade de este tipo de cuarto, eh, quieren hacer el booking con tu propiedad. Y casi siempre dicen que sí, ¿me entiendes? Como que de una vez vengan acá y te hacemos el upgrade. Ahora, uno no puede pedir eso todos los días, pero si es un caso, especialmente un caso verdadero, casi siempre se soluciona así, pero hay veces que, claro, alguien tiene muchos puntos o está, qué sé yo, bueno, en Sí, ese sí, caso sí. no hay De mucho que hacer. hecho, hemos comprobado a lo largo del podcast que hay muchísimos, pero muchísimos viajeros que viajan por el mundo de, pues eso, de Six Senses en Six Senses, o de Hyatt en Hyatt, o de Minor Hotels en Minor Hotels, entendiendo incluso los que tienen estos rewards que comentas de una manera cruzada, porque hay algunos que digamos, los puntos son por marca, y otros, como ocurre, creo que es el caso de Marriott, ¿no? Que mientras sea una marca que pertenezca a la cadena Marriott, sí que puedes utilizar o puedes adquirir esas premios, ¿no? Que te dan, esas puntuaciones. Te puedes quedar en un, ¿qué te voy a decir? Un San Regis, y luego puedes quedarte en un Luxury Collection y te sirve exactamente igual o de manera parecida, sin conocerlo a fondo. Pero te voy a preguntar algo más. ¿Y cuántos de estos clientes norteamericanos que dicen, oye, yo me puedo quedar, pues eso, en un Meliá o en un Riu o en un Iberostar sin problema, siempre y cuando tenga un Steakhouse? Ujú. Siempre que yo pueda comerme mis costillas asadas como me las como en Estados A, Unidos, aunque esté en México, donde sea. a mí nunca me han hecho esa pregunta. Ah, no. Pues mira, eso está muy bien saberlo. No, ni una vez. No, ni una vez. Yo sí, no, nunca me han hecho esa pregunta de que necesitan un steakhouse. Sí me han preguntado a qué hora cierran como una barra o room service, cosas así.
o hay algunos que son súper firmes con el minibar, que cuando llegan al hotel quieren tener eso lleno, que hay veces que hoteles, especialmente después de pandemia, lo dejan sin nada. Después hay otros clientes que van y es como, hey, voy con mi bebé, tengo que poner leche, comidita para el bebé en el refrigerador, por favor, que no haya nada ahí. Entonces, esas son cosas que son diferentes, pero como steakhouse nadie me ha preguntado. Pues No. fíjate, aquí hemos tenido una casuística, al final pues no lo tomamos con humor, ¿no? Porque parece depender del destino al que se vaya y de la fama que tenga esa gastronomía en ese momento en Estados Unidos, pues el cliente está más dispuesto a incorporarse a esa gastronomía local o incluso le resulta apetecible. Por ejemplo, eran los casos clásicos, si alguien viaja a España o viaja a Italia, pues sí que está más abierto a esa gastronomía, vamos a decir, local, por decirte dos países que tienen una fama muy reconocida, ¿no? En todo el mundo. Sí. Y sin embargo, decíamos, bueno, pues si hay otros países donde la gastronomía, que puede ser fantástica, pero que en ese momento no tiene un reconocimiento en Estados Unidos tan claro, dicen, vale, pues yo viajo allí, me alojo en el hotel que sea, pero yo quiero que el hotel tenga este stick house para poder reproducir la comida que yo tengo en Estados Que yo Unidos quiero comer. Quiero en ir al ese tipo lugar. el Hard Rock Café de diferentes ciudades porque yo Exacto. sé que ahí es firme. Eso es, quiero Listo. tener una seguridad. Yo no sé allí si la comida va a ser muy buena o no, entonces yo quiero reproducir lo que puedo comer en casa en ese mismo lugar, mientras que si viajas, pues yo que sé, a Grecia, como decíamos antes, ¿no? O últimamente, pues Perú, que tiene una gastronomía Sí. muy reconocida últimamente, por supuesto México, yo que sé, Ujú. pues cualquier lugar, o Francia, ¿no? Que decíamos antes, pues que claro, se ponen más en manos, ¿no? De esta Claro. gastronomía local, pero hay otros países donde les podría costar más hasta que esa gastronomía, con el paso del tiempo, sea reconocida allí en Estados Unidos como una No, cien cocina por que les pueda ciento gustar y entonces ya se incorporan, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que hablamos con Daniela, volviendo a hablar de ella, ella acaba de volver de Japón y me dijo como, es que yo no soy muy buena para comer comida japonesa. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco, yo no soy muy a mí no me encanta el sushi, no soy muy de esa comida. Obviamente hay diferentes platos y yo comí en restaurantes súper espectaculares en Japón, en Tokio, me encantó, Ujú. pero yo creo que hay veces que tal vez en una zona más exótico como pongamos acá para la gente de Estados Unidos, tal vez Asia, yo diría que podría ser algo bastante exótico el tipo de comida y cómo lo cocinan. Yo creo que quedando en un hotel que tiene un room service, sabiendo que puedes comer, qué sé yo, una ensalada, un sándwich, una hamburguesa, algo así, sea, en el peor de los casos, no te gustó tu cena, tu almuerzo, y puedes volver y decir, uy, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre, no comí mucho hoy día porque no me mató la comida de los restaurantes o de la calle. Me voy a poder pedir un sándwich. Para eso sí es importantísimo. Sí. Y te voy a preguntar ya para cerrar el episodio, te voy a preguntar algo que yo creo que a quien nos escucha pues le puede resultar útil, sobre todo si no es profesional del sector o incluso de las agencias de viajes. Y Ajá. es, pongámonos en esa imagen de un hotel de estos que vemos en México, en la costa, estos hoteles que son infinitos, que Ajá. necesitas 7 días solamente para recorrerlo, estos resorts, ¿no? Resorts, que vamos a llamarlos resorts Sí. caribeños, ¿no? Que son tan reconocibles, donde además de allí, porque hoteles, por ejemplo, hace poco ha reabierto el Waldorf Astoria de Nueva York. Aquí ha tenido mucha repercusión. En España se ha vivido una campaña publicitaria muy importante de la apertura, reapertura, después de 8 años cerrado, de un hotel que es completamente urbano, ¿no? Es un hotel, pues efectivamente muy reconocido, un hotel de lujo, urbano. En la propia Ujú. ciudad en la que estoy yo, en Madrid, pues es el ejemplo de Four Seasons, hay unos Rosewood, bueno, ahora mismo en Madrid hay una serie de hoteles, hay los JW, bueno, pues, que De todo, prácticamente lo que tú The quisieras. Palace, Tienes el Mandarin. El Mandarin, exactamente, el Palace que es Luxury Collection, pues es que hay montones, el Santo Mauro, en fin, hay hoteles muy reconocibles que no son resorts, son hoteles urbanos, ¿no? En los que se Ujú. come muy bien, en la azotea, etcétera. Hace poco, pues, desde hace 6 años, está el Bless en Madrid también, un sitio muy Sí. reconocible por su pues, muchísimo prestigio en muy poquito tiempo, ¿no? Por hablar solamente de lo que es la ciudad de Madrid, ¿no? Sí. Pero claro, estos hoteles que son tan infinitos, ¿no? Tipo, pues eso, tipo Cancún, vamos a decir,
Aparte de en Cancún, entiendo que están en República Dominicana, están en Cancún. ¿En qué lugares del mundo puedes encontrar este tipo de hoteles para estas personas que quieran viajar y no salir del hotel en una semana y decir, oye, es que yo quiero disfrutar del hotel como destino? Aparte de Sí. México y República Dominicana, Uf. en qué más sitios se pueden encontrar estos resorts tan impresionantes? Últimamente parece que en Turquía, tal vez, en Bodrum, sin ser tan Sí, grandes. Turquía, yo creo que hay algunos en Tailandia, creo que en Phuket hay algunos. ¿Dónde más podría ser? Bueno, obviamente eh, lo que es Orlando, todo eso también hay muchos de esos. Bueno, no es de playa necesariamente, pero sí hay mucho. Y para los niños, si quieren ver a Mickey Mouse y todo eso, hay diferentes ondas y tienen de todo. Em, el Caribe es muy bueno para eso, pero generalmente yo diría que México, la República Dominicana, Punta Cana, por ahí. eh, estoy pensando, honestamente, yo, Evidentemente, acabamos de hablar de ello. Maldivas es un ejemplo claro donde un islote entero es un hotel. No es tanto en este tipo de tener 88 restaurantes dentro del mismo hotel, ¿no? Que ahí tienes que decir, ¿cuál es el que más me gusta? Pues dame 3 semanas que los pruebo todos, porque si no, no te claro, sé contestar. Pero también es un sitio donde el hotel puede ser un destino. Yo sí que puedo aportar que aquí mismo en España hay varias zonas, tanto en Costa del Sol como en islas, sobre todo lo que son Islas Canarias, sí, que hay cadenas hoteleras que hablamos de muy Desert View grandes, y demás, que lo pesan mismo, ¿no? Que tiene hoteles muy grandes, o el propio Meliá, que son, o Iberostar, que también comentábamos, que son hoteles muy tipo resort. Pero como zona, parece que solamente es algo que se haga o en Caribe o en algún lugar de Asia, ¿no? Parece que son estos enormes yo diría que complejos sí. Tal están vez restringidos allí, ahora un ¿no? poquito tal vez en Dubái, tal vez se puede encontrar un poquito, eh, pero no Pero en esto sé, de entras y no sales, probablemente sea en esta zona, ¿no? De yo Caribe, la diría gente que que sí. quiera. Yo, es lo primero que yo pienso es México y Punta Cana, pero sí, generalmente, pero nosotros como no vendemos eso tanto, no estoy segura, pero sí, la primera cosa que me viene a la mente sí o sí es México. ¿Y cuando le dices a un cliente, mira, te voy a poner una pregunta más, cuando le dices a un cliente el precio que tiene un hotel, pues como pudiera ser, hemos hablado aquí varias veces de la Man Kyoto, un hotel que tiene 23 habitaciones en Kioto, que es de la Ajá, cadena Aman y que tiene un precio, pues de lujo, mi amor. vamos a decirlo así, ¿no? Como todos los Sí, hoteles Aman, entiendo que no hay ninguno que sea para bolsillo reducido. no, ¿Cómo el cliente te pide una justificación de ese coste cuando no se trata? Yo entiendo que si vas a un resort de estos infinitos, ya bueno, es que esto tiene un precio, pues que fíjate la cantidad de servicio que tienes, ¿no? Un crucero de estos claro, que teníamos antes, ¿no? Pero cuando claro. se trata de un lujo más reducido en tamaño, ¿cómo le explicas tú a tu cliente que el Aman Kyoto o que el Waldorf Astoria de Nueva York, que está dentro de un edificio, o que piensa en el que quieras, que no sea una Nantara, que no sea un tipo resort, sino que sea algo más urbano, más reducido? ¿Cómo le explicas ese coste que tiene el hotel o el prestigio que pueda tener el hotel para que entienda de qué va ese lujo? Bueno, yo creo que los dos ejemplos son buenos y voy a tirar otra después, otro ejemplo. El que es el Amman Kyoto, o cualquier Amman, en verdad, y el Waldorf en Nueva York, son diferentes por obviamente muchas razones, pero en Nueva York hay 10.000 hoteles y de esos 10.000 hay muchos de lujo, hay muchas opciones. Eso es mucho más difícil justificar un precio tan grande. O sea, si salta mucho, ¿no? Ahora, el Amman Kyoto, como Amman Pulo en Filipinas, como Amman Gani, Amman Giri, Amman Venecia, ahora creo que Amman abrió en Courchevel, es algo que están, están en lugares, bueno, Habana, en Venecia no tanto, pero están en lugares donde es primero difícil llegar, no hay tantas opciones. En los lugares, especialmente donde están los amanes, hay amanes que son la isla entera. En Filipinas toda la isla es Amán. Entonces yo creo que la gente que ve ese precio
cuando nosotros lo ponemos o lo incluimos en una propuesta o el cliente lo pidió y si no lo pidieron, es como, hey, el Amanpulo en Filipinas es su isla propia y es tan, 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 y muestra las fotos y que tienen y eso, pero ya ser el único hotel en una isla donde no hay mucho cerca, ya solamente con eso se justifica un poquito el precio. Pero dentro de todo, hay lujo y lujo, ¿no? Hay gente que está feliz gastando X cantidad cada por noche y otros que quieren doble de eso y ni siquiera lo piensan dos veces o 10 veces eso y ni siquiera lo piensan dos veces. Entonces, uno ya se va conociendo a los clientes, ¿no? Y viendo exactamente cuál va a ser el fit y también hay veces que yo pregunto. ¿Cuál es el budget que tienen? ¿Son 400, 500 euros la noche o son 2.000 euros la noche? Porque son productos diferentes o categorías diferentes, ¿no? Entonces yo diría que Te voy a llevar a otra pregunta, una adicional, venga, ya que estamos aprovechando la prórroga. sí, em, no te he preguntado por influencers, pero lo voy a hacer ahora y en dos sentidos diferentes. ¿A vosotros en qué medida os llegan peticiones de alguien que quiera alojarse en un lugar porque lo ha visto a un influencer tal cual se concibe la palabra hoy en día, un Instagramer, sí, un TikToker? Y ajá, en el otro sentido más clásico de cuánta gente, estoy pensando, se quiere alojar en el Waldorf Astoria, por ejemplo, porque lo ha visto en una película de la época dorada, de lo que sea, y que se alojaban allí las personalidades en su momento, o los actores, o gente del cine o de la música, o que ha salido en una película. El otro día nos comentaba aquí una persona de Nuba, Jaime, que estaban recibiendo precisamente peticiones de alojarse en lugares como Sicilia o como Yellowstone. Sicilia por la serie de White Lotus, que está ajá, en alguna de las plataformas, no recuerdo cuál. Y lo mismo en pasaba con HBO. Yellowstone, que no era un sitio que habían recibido muchas peticiones, pero que últimamente se habían incrementado mucho. Si tiramos hacia atrás, entiendo que un Waldorf Astoria tiene un prestigio muy ligado al cine, a lo mejor. Entonces, un poco por sondearos a vosotros, ¿cuánta gente os llega diciendo, porque he visto al TikToker, arroba quien sea, que tiene chorrocientos mil millones de seguidores y que se ha hecho una foto en tal sitio, de hecho me ha alojado en este hotelazo, venid? ¿Y cuánta gente crees que os llega? Pues precisamente porque un hotel lo conoce de siempre, ¿no? De que lo ha visto en alguna película, porque era donde vio en su momento a Humphrey Bogart, por decirte algo, yo qué sé, Claro, o a cualquier actor que se quedaba por allí. yo diría que la cosa de la parte del cine es mucho más fuerte que la parte de un influencer. El influencer tiene que ser alguien que la gente de verdad ama y sigue mucho para hacer un hueco en eso, pero yo diría que eso no es tan probable como el White Lotus eso fue una cosa increíble, como una temporada al otro todo el mundo quería ir a Taormina, pero es una cosa y hasta ahora está sold out, o sea, tú vas al Four Seasons o el Belmont allá y está lleno siempre, entonces ese es un muy buen ejemplo, pero también las películas de James Bond, también cuando salió, qué sé yo, Stanley Tucci, que estaba andando, haciendo su show, mucha gente que dice, uy, me quiero quedar allá donde estaba él, pero claro, yo diría que hoteles, tal vez con influencers no es tan fuerte, yo diría que cine, pero yo creo que restaurantes y actividades son más fuertes con influencers que en cine. Por Mm. ejemplo, no sé, ponte tú el Grotto Palazzese en Puglia, ese restaurante que está como dentro de la caverna y tener las olas ahí abajo en el sur de Italia es espectacular y ahí todos los influencers han ido, han sacado fotos y todo. Y eso es algo, por ejemplo, si tengo a alguien que dice voy a Roma, pero me gustaría mucho ir a Puglia a comer acá. Yo, pero de verdad Puglia no queda tan cerca a Roma, no es algo que puedes ir a cenar necesariamente y volver. Deberían ir un par de noches para allá. Entonces yo diría que hotel como tal, películas, cine o revistas, cosas así son eh, mucho más como el influencer. Ajá. Ujú. Esta cosa de decir, pues yo he visto esto en una película, me acuerdo, por ejemplo, me viene a la mente una película de James Bond, sin reconocer cuál era,
el Hotel Península, que tiene a los huéspedes les manda unos Rolls Royce de color verde oliva, y Ajá. que James Bond le dice a un coche de policía o a un taxi, no me acuerdo qué era, siga usted al Rolls Royce color verde, que no puede haber muchos, ¿no? Y resulta, pues claro, como eran los del Hotel Península, pues había un montón, entre comillas un montón, había más de los que parecía, precisamente porque el hotel pone este coche al servicio de este modelo de coche, al servicio de los huéspedes. Hotel Península, que es uno de estos hoteles, pues eso, que son tan míticos y conocidos, y probablemente en parte debido a que James Bond en la ficción, ¿no?, estuvo también por Claro. allí, y ese hotel pues se hizo conocido, ¿no? Pero eso pasa mucho, eso pasa, y antes, yo creo que antes del iPhone no era tan común porque no necesariamente todo el mundo sabía todo, pero ahora tú puedes estar en el cine, puedes estar viendo una película en Netflix y dices, uy, wow, ¿dónde queda ese lugar? Y pum, en un segundo sabes qué hotel es y dónde queda. Sí, sí, de hecho la serie esta de White Lotus entre Anantaras y Four Seasons ha habido, pues eso, mucha gente que directamente pues los ha rastreado, ¿no? Y de hecho nos decían que no solamente es cuestión del hotel, sino del destino, ¿no? Decían a lo mejor, pues eso, no se quedan en el Four Seasons de Sicilia porque a lo mejor está lleno, o porque a lo mejor el precio no les alcanza o lo que sea, pero que sí que el destino de Sicilia, al salir en la serie, pues se había convertido en un lugar muy apetecible, aunque no fuera exactamente en el mismo hotel, ¿no? Incluso pasaba también en Claro, Tailandia con los hoteles Anantara, pues a lo mejor aunque no sea en el Anantara, porque igual, pues porque esté lleno o lo que sea, que además había 3 Anantaras en la serie, pues sí, a lo mejor pues lo que quiero es ir al destino donde está, y si no puede ser en ese hotel, en otro, pero que esté allí, ¿no? Sí que sigue sí, siendo una influencia muy potente el mundo del cine o de las teleseries para que la gente elija estos lugares. sí. Entiendo que los hoteles harán pujas, o no sé cómo lo harán, para ser ellos los que salgan para que se grabe la serie allí, o no sé si serán las productoras los que elijan sí o sí cuál sea el hotel. Ahí ya ese mundo lo desconozco, pero desde luego les sale interesante porque luego mucha gente se arrastra hacia allí. Y claro, pues podríamos seguir hablando de todo esto durante horas y horas y horas, porque claro, tenemos aquí una enciclopedia al otro lado del micrófono que nos puede contestar absolutamente a todo, pero sí que vamos a cortarlo aquí y vamos a decirle a Camila lo que decimos a todos los huéspedes de este podcast, que es que la recibimos encantados por primera vez en este podcast. Tendrá ocasión de venir en otros futuros episodios si le cuadra el calendario, le apetece, si todo va bien, la volveréis a escuchar por aquí en este mismo podcast. Esperamos que haya pasado un rato aquí tranquilo y ameno, charlando de aquello que es, pues, de estas cosas de las que más les gusta, que es su profesión y a lo que dedica tanto tiempo. Espero que hayas estado bien por aquí. No, lo pasé súper. Muchas gracias por tenerme acá como invitada, Eduardo. Ha sido un placer recibirte, y a todos aquellos que nos han escuchado, pues como siempre os digo, haberlo disfrutado, a escucharlo las veces que lo necesitéis, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.